Todavía no tienes claros qué efectos tienen el dolor todas las terapias que ves en Internet, desde la fisioterapia convencional, desde la quiropraxia, la osteopatía, todo tipo de terapias. Y todavía no tienes claro qué es lo que realmente funciona para mejorar el dolor y qué efectos tiene. Pues hoy te traigo los dos efectos principales que sí o sí van a tener sobre el dolor, más que sobre el dolor, sobre la persona. Y esto es muy importante que lo entendamos a la hora de afrontar una situación, porque en base al efecto que tenga esto puedes quedar enganchado, dependiente o puedes empeorar incluso los síntomas. Este vídeo es la conclusión después de haber tratado a miles de pacientes con dolor, cómo viene la persona con ciertas ideas, con ciertas características. Es que es súper importante entender el comportamiento que hay detrás de una persona, cuando tiene una lesión, cuando tiene dolor, etc. Así que vamos para allá. Muy bien, seguimos y continuamos. ¿Cómo aprendemos? Pues resulta que nuestro cerebro, maravilloso cerebro, tiene la necesidad de control constantemente por una mera cuestión de supervivencia. Por lo tanto, dependiendo del entorno y los mensajes que recibo y de la percepción que tengo de lo que me está sucediendo, vas a crear una nueva realidad donde vas a percibir que tu espalda es frágil porque te están dando mensajes súper negativos por parte del entorno, donde vas a tener miedo a moverte, a hacerte más daño y a un sinfín de cosas por cosas y creencias que te han ido instaurado en todo tu proceso doloroso. Y esto va a generar nuevas estrategias de supervivencia. Claro, porque el cerebro lo necesita tener todo controlado. Entonces, se, normalmente va a empezar a crear una nueva película y una nueva a hacer, bueno, pues entonces esto no voy a poder moverme así, no voy a poder hacer esto porque me voy a hacer daño, porque me ha dicho el médico que no caja peso. ¿Vale? Empezamos a construir una nueva realidad y un nuevo programa informático desde un nivel de conciencia X. Normalmente, si estáis aquí es porque se ha construido esa nueva realidad y esa nueva necesidad de control y supervivencia desde un nivel de conciencia muy bajito, donde necesito pruebas de imagen, la pastilla mágica que me quite el dolor o la terapia mágica que me alivie este malestar. Y esto es como nos han enseñado a afrontar el dolor, con pruebas de imagen, desde el miedo, desde el reposo, desde la pastilla, desde la terapia de camilla. Es el nivel de conciencia que tenemos en la cultura y en el entorno. Es lo que nos han enseñado. Yo he pasado por esto, yo he vivido por esto cuando tenía dolor, que tuve una lesión muy fuerte que me tuvo 3 4 años con dolor crónico. Yo pasé por todo esto. Es que sé lo que es el bucle que nos meten, nos enseñan a afrontar el dolor desde este lugar. Y esto tiene un efecto nocebo. ¿Qué es el efecto nocebo? El efecto nocebo es cuando tu cerebro crea una realidad que es noceba, que es negativa. ¿Por qué? Por los mensajes que te envían, por lo que encuentras en Google, por tus propias creencias, por lo que te han enseñado tus padres acerca del dolor, ¿vale? Por ejemplo, si yo te digo no vayas por esa calle que te matarán, si tu cerebro es un poco listo y empieza a generar conductas de control y supervivencia, no pasarás por esa calle. Pero si en este caso te dicen, tengo la espalda de una persona de 80 años, ¿qué va a pasar? Que tu cerebro va a construir una nueva realidad, donde vamos a empezar a vivir en diferentes peligros. Vamos a empezar, más que a vivir en diferentes peligros, vamos a empezar a vivir en un entorno hostil, donde va a haber peligros por todas partes. Ay, mierda, no me voy a poder agachar a eso. Ostras, yo ya no voy a poder coger peso, por lo tanto, ya no voy a poder coger a mi hijo, por lo tanto, ya no voy a poder jugar con él. Empezamos a generar una nueva realidad y unas nuevas estrategias que lo único que están haciendo es retrasando la recuperación. ¿Vale? Desde un rol pasivo y desde un rol del miedo. Y esto es muy común, porque las creencias compartidas son las que, si tú vas a un profesional que se supone que sabe más que tú y te dice X cosas, es lo que te vas a creer. Por lo tanto, como paciente o como persona con dolor, le vas a hacer caso. Pero mierda, si han pasado 2 años y sigues con dolor, vamos a elevar nuestro nivel de conciencia, porque a lo mejor lo que me ha dicho ese profesional no es lo que yo creo, porque a lo mejor una prueba de imagen y ciertas pastillitas y mantenerme en miedo y protección no es la mejor opción para salir de una situación de dolor. Fijaos en este vídeo, ¿vale? Os pongo en contexto rápidamente. Es una persona que hace un experimento social, donde pone una cubeta de agua con muchos hielos y le pone a las personas 2 guantes de látex. En un guante de látex escribe un código y les dice que en ese guante de látex hay una sustancia que lo que va a hacer es que retrase sentir frío. Realmente no hay nada. Es un placebo. No hay nada. Pero sus palabras
contextualizan la situación y ponen en alerta a su sistema nervioso central para ver si sienten que un guante va a tardar más en sentir el frío. Y fijaos qué es lo que ocurre. ¿Veis? Aquí están las personas, le contextualiza recurrentemente, en este guante va a ir esa sustancia, en este guante no hay sustancia. Hay gente que siente mucho antes el frío en el guante que supuestamente no lleva esa sustancia. Hay gente que no siente nada, pero fíjate, la percepción de cada persona es cambiada según el contexto que se le pone, ¿no? Solo los mensajes y ponerlos en un contexto indicado va a hacer que la percepción sobre eso que está sucediendo cambie de persona en persona. Fijaos en este estudio qué interesante. Hicieron dos grupos con dolor lumbar. A unos les hicieron prueba de imagen y a otros no les hicieron prueba de imagen. A los que se les hicieron pruebas de imagen tardaron una media de 133 días en recuperarse. Hubo más de un 20% de cirugías y más gasto sanitario. Sin embargo, a los que no les hicieron prueba de imagen tardaron una media de 22 días en recuperarse. Tuvieron menos cirugías, cerca de un 2% y menos gasto sanitario. ¿Por qué ocurre esto? Por esto que acabamos de hablar, porque se produce un efecto nocebo en nuestra conciencia y percepción de la situación que estamos viviendo y probablemente empecemos a vivir en miedo. Empezamos con una percepción de peligro y se crea una nueva realidad a la hora de afrontar esa situación. Ostras, que tengo una hernia discal, ostras, que tengo de todo y yo no voy a poder hacer un montón de cosas, tengo que ir con mucho cuidado, controlando la postura, controlando lo que hago, porque nuestras estrategias de supervivencia empiezan a ponerse en marcha en base a nuestras creencias, en base a nuestras experiencias y en base a nuestro aprendizaje, que como ya hemos visto, la cultura y el entorno nos enseña desde un nivel de conciencia muy bajito a cómo afrontar el dolor. ¿Y qué ocurre? Que me identifico con el diagnóstico. Yo tengo una hernia. Mira mi hernia es mía. Le puedes poner hasta nombre, le puedes llamar Pepe la hernia que convivirá conmigo. Pepe y yo somos pareja. Lo digo desde el sentido irónico, ¿eh? No, pero es la realidad. Empezamos a identificarnos con ello, nuestro cerebro empieza a construir esa realidad y yo ya tengo una hernia para siempre. Y además, si no se va el dolor, porque encima nos incitan a que el rol pasivo sea la forma de quitar el dolor y no se va, pues esto es lo que sucede, que continuamos con dolor, con recaídas recurrentes, con una sensación de sufrimiento, incertidumbre y ansiedad enorme. Y es que los tratamientos pasivos, esta revisión es súper interesante. Los tratamientos pasivos, masajes, acupuntura, manipulaciones, todo lo que se hace en fisioterapia, tiene un efecto sobre el dolor, pero no es el efecto que te han contado. Resulta que cuando tú vas a hacerte un masaje, el contexto, que te toquen, el contacto, que además si es un fisio que te cae muy bien y te pone velitas, te pone luz tenue y te apaga un poquito y te pone incienso y cosas que huelen bien, eso va a crear un efecto contextual y tus áreas cerebrales y expectativas sobre ese tratamiento son suficientes para generar una reducción del dolor. Se vio en esta revisión que el 70-80% de los efectos que tienen estas terapias son por efectos contextuales. Mi padre, con una bata blanca, con buenas reseñas en Google y con una buena opinión que te den sobre él, va a tener ya mucha autoridad sobre ti. Y vas a ir a él sin tener ni puñetera idea de dolor. Mi padre es banquero, no es ni traumatólogo. Pero solo con eso, ese efecto contextual y expectativa que se crea por esas buenas opiniones, por esa bata blanca, ya va a tener un efecto súper poderoso sobre ti. Ir con ganas y recurrencia a recibir un masajito del fisioterapeuta que te cae súper bien, que tenéis unas conversaciones maravillosas y además te pone incienso, la luz bajita y música relajante, va a tener un efecto muy, muy analgésico sobre tu dolor. Pero ese es el verdadero efecto.
El efecto fisiológico real del propio masaje, pues sí, un aumento del riego sanguíneo, una mejora de la flexibilidad de los músculos, pero ya está. El efecto real es por un efecto del sistema nervioso central, al placebo. El otro efecto, tus expectativas, el contexto, las creencias, ¿no? El placebo es cuando ponemos mucha fuerza en algo que pensamos que nos va a curar y nos va a generar dopamina, opioides endógenos, endorfinas, sustancias que alivian ese malestar. De hecho, fijaos en este estudio, ¿no? Donde pusieron a dos grupos, donde a unos se les hizo educación, que es lo que vais a hacer aquí conmigo, ya a unos se les dio un placebo y a otros un opioides. Mismos resultados de recuperación. En cambio, incluso los de opioides tuvieron riesgo de dependencia hacia la medicación y de adicción. Por lo tanto, terapias pasivas depende. Si yo tengo dolor crónico, la creencia constante de que eso es lo que me va a quitar el dolor, si además hay mala narrativa detrás de los profesionales que me están diciendo que tengo que ir semanalmente a hacerme un masaje y a colocarme, asumimos que somos frágiles y que necesitamos esa droga para quitar el dolor. Si tengo un dolor agudo y estoy en fase aguda y el fisioterapeuta sabe que ese masajito te va a quitar el dolor por factores contextuales, factores placebo, pues es una herramienta súper buena para quitar el dolor a corto plazo, 2 o 3 días de quitar el dolor, pero aprovechar esa ventana de quitar el dolor para moverte y empezar a hacer ejercicio. Entonces, va a depender de cómo se utilicen. No dejan de ser técnicas y herramientas que alivian el dolor a corto plazo. Si eres una persona con dolor persistente y está enganchado y es dependiente a ese tipo de terapias, al calorcito, a las cremitas, no, es contraproducente. Si estás en una fase muy aguda que no te puedes ni mover y te puede aliviar unos puntos el dolor para por lo menos caminar, maravilloso, utilízalas, pero no te vuelvas dependiente de ellas. Y si quieres seguir viendo información de este tipo basado en la evidencia científica y en mi propia experiencia, simplemente suscríbete al canal. Espero que te haya gustado este vídeo, estos dos conceptos. Te espero próximamente en el canal. Tienes en la descripción de este vídeo el acceso a mi comunidad, donde doy información relevante todos los días. Chao, chao.